Estos cascos son exclusivamente para mi PlayStation 3, chicos. Consolas con Gen, vamos a poder escuchar el audio de nuestro juego in-game aquí en nuestros audífonos, ya sean pues Bluetooth o unos a través de un USB pinchados en esta consola. Es muy fácil de instalar todo esto, ya lo vimos en 4.86. Ahora todos me han preguntado por qué no ha salido todavía en 4.87. Sí ha salido, ¿vale? Pero en Gen todavía no. O sea, en Custom Firmware todavía no. Y no sé si va a salir o no. Supongo que sí. De momento lo traigo para cualquier consola que utilice Gen. ¿De acuerdo? Es muy fácil de utilizar. Lo único que tenéis que hacer, máquinas, es veniros aquí. Os descargaréis este archivito. Está actualizado por Coro, así que Coro, muchísimas gracias. Es para Gen. Hay dos PKGs dentro que veréis. Uno, ¿vale? Que nos da el Bluetooth Game Audio, y el otro que si lo queremos desinstalar simplemente instalamos este archivito de aquí y ya está. Un dato que tenéis que tener en cuenta muy importante es que solamente utilizar esto, repito, solamente utilizar esto los que están en 4.87 haciendo uso del último Gen 3.02 oficial. No sirve en 4.86, en Gen 3.1, 3, no. Solamente 4.87 Gen 3.02 oficial, ¿vale? Se podría modificar, ¿no? Desempaquetando esto y meterlo en otro lado, pero es un lío. Dejaros, es mejor así. Simplemente lo que haréis esto es pasar este de aquí a la raíz de un pendrive formateado en FAT32. Yo me evitaré pendrives, ya que yo sabéis que me gusta más el tema de inalámbricamente. Así que lo que tenemos que hacer primero es irnos a nuestro Gen y habilitamos el huevaco que tantas veces hemos habilitado ya estos últimos 2 años, 3 años, no sé, desde que salió, 2 años y medio por ahí. O sea, llevamos ya tralla dándole al huevecillo, ¿no? Una vez hecho esto, tenemos la carpeta de Webman, así es como yo pasaré pues lo que sería mi PKG, os lo enseñaré por si queréis verlo. Me conectaré a través de FTP mi consola, vosotros lo haríais a través de un pendrive. De toda la vida, ¿no? Yo simplemente me da pereza, que os diga, pinchar un pendrive para pasar un archivito que apenas pesa. Así que me voy aquí a DFHD0, cojo mi PKG y lo meto en pacajes. Listo. Cerramos y nos volvemos a nuestra consola, la cual nos iremos a la carpetita mágica de administrar archivos PKG y instalaremos este de aquí, ¿vale? Este de aquí. Nada, vamos a proceder a su instalación. Se ha instalado completamente. Ahora ya sí podemos irnos a la columna de ajuste de accesorios y aquí es donde vamos a ir a administrar dispositivos Bluetooth, ¿vale? Y aquí sí, vamos a registrar un dispositivo Bluetooth. Pero antes, muy importante, vamos a coger nuestros audífonos. No hay una lista específica de qué audífonos funcionan o no funcionan y simplemente vamos a poner esos audífonos en modo emparejamiento. Vosotros, si tenéis los vuestros, sabréis cómo se hace el modo pairing o el modo emparejamiento. Una vez puesto el modo pairing, como estáis viendo en el caso de estos audífonos, pues aparece una luz de color... Bueno, veis que está parpadeando ahí, ¿no? De color rojo y azul. Así que ya podemos irnos a administrar archivos y dispositivos Bluetooth. Y registrar, sí, escanear. Vale, aquí debería de aparecer mis audífonos. Como veis, ya os ha detectado que son los VHCH, WH, es igual, los 500. Y simplemente le damos encima... ¿Vale? Y esperáis, nos da una clave. Aquí normalmente la clave suele ser siempre... Si tenéis una clave la ponéis, pero bueno, en mi caso no tengo clave y hay que poner 4 ceros, ¿vale? Así que 0, 0, 0, 0, start y OK, ¿vale? Registrando, espere por favor y bueno, vais a ver que se va a emparejar. Se ha completado el registro, así que ya podemos salir de aquí. Como veis, ya están, incluso con la bolita de pues activada. Ya está, vamos para atrás. Ahora nos vamos a ajustes de dispositivo de audio, muy importante, y dispositivo de salida. ¿Dónde será la salida de los juegos de PlayStation 3? ¿Dónde los vamos a escuchar? Si está en dispositivo predeterminado, van a ir al televisor. Tenéis que cambiar esto, así que abrimos y seleccionamos nuestros audífonos. Le damos a la X
Y como veis, incluso con micro, ¿vale? Dispositivo de entrada, todo así. Y ok, ya podemos irnos directamente a ejecutar pues un juego que tengamos para comprobar si funciona realmente. Nada, señores, ya tendríamos el audio aquí del juego y punto y pelota. Ya sería jugar, disfrutar. ¡Vamos! Es impresionante este juego. ¡Es impresionante! ¡Muere! Nos dominan. Tomen esas posiciones. ¡Oh! Nada, chicos, que tengáis un buen día, funciona perfectamente. Comentadme aquí abajo qué tal os funciona. Yo intentaré dejar estos audífonos por si alguien quiere hacerse con ellos. No lo sé. Funcionan bastante bien. Así que nada, like si os gustó este vídeo, chicos, y nos vemos en el siguiente vídeo, máquinas.